Bienvenidos, buenas tardes a todos los que nos escucháis y asistís desde España y buenos días a los compañeros que asisten desde Latinoamérica. Mi nombre es Mario Conde, soy el coordinador del Departamento de Éxito de Clientes en Belneo y voy a ser el encargado de impartiros el seminario de hoy denominado Belneo y los Web Services. En la parte técnica me apoyará también mi compañero y amigo Jesús Arbolella, quien será el encargado de gestionar las preguntas que podéis realizar durante este seminario. Teníamos ciertas dudas de si llamarle seminario como está ahora, porque queremos darle un giro a este tipo de formación que no veníamos realizando hasta ahora en Belneo, una formación más avanzada, orientada inicialmente a desarrolladores certificados, premiando un poco el esfuerzo que hacéis todos vosotros. La mayoría de los que estáis hoy aquí sois desarrolladores certificados y a mayores niveles 4 que con preferencia han podido asistir a este seminario limitado en el aforo. Hemos de decir que el aforo ha superado todas las expectativas y bueno, habrá gente que desgraciadamente no podrá asistir en directo a este seminario. Este seminario se está grabando y la intención es que una vez terminado se envíe el vídeo de la grabación a todos los asistentes y a los que se hayan registrado y no hayan podido asistir por causas de exceso de aforo. Después, a posteriori, dentro de varios días, se enviará al resto de niveles 4 y posteriormente al resto de suscriptores. También se enviarán los ejemplos desarrollados, así como documentación de apoyo. Una documentación y ejemplos que esperemos que podáis apreciar el trabajo que hemos realizado todo el departamento de éxito para que sea una documentación de calidad y unos ejemplos que realmente os puedan servir en el día a día. No os quedéis con dudas. Realizad las preguntas en el panel de control, que como os decía mi compañero Jesús las irá recogiendo y iremos realizando algunas paradas para atender preguntas. La intención es que este tipo de talleres no duren más de 35 o 40 minutos, más un total de 10 minutos de preguntas, más o menos. No nos gustaría pasar de una hora. Todos sabemos que el tiempo es oro y vale la pena concentrado y de calidad, que es lo que hemos esperado. Llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de taller para intentar que sea condensado, resumido y de calidad. Por tanto, esperamos vuestras preguntas. Y os pedimos un favor. Necesitamos que nos ayudéis a mejorar. Al finalizar el seminario os saldrá una encuesta con 5 preguntas. Son 3 minutos, no os va a tardar más en responder. Son unas preguntas del tipo si os ha gustado, qué os ha parecido, qué mejoraríais, qué temáticas, esta es importante, os gustaría ver en próximos talleres y, como os digo, serán 3 minutos. Este es el canal idóneo para transmitiros vuestro feedback, para decirnos qué hemos hecho bien, dónde podemos mejorar y qué os gustaría. ¿De acuerdo? No os costará más de 3 minutos de vuestro tiempo. Ya os lo agradecemos por adelantado. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver cómo podemos conectar un web service desde Belneo. Vamos a perder el miedo a conectar a los web services. Veremos un poco de teoría, evidentemente. No os preocupéis porque la teoría, aunque evidentemente está resumida, es una teoría pública, un tema técnico que podéis encontrar en Internet, en muchos sitios. Toda la información que veréis aquí de forma resumida en estas diapositivas la tenemos un poco más ampliada en la documentación que os enviaremos a mayores. Veremos hoy qué es un web service, un servicio web, cuáles son sus ventajas, qué es SOAP, la mayoría de los servicios web que podemos utilizar son del tipo SOAP, qué es el WSDL, qué es REST, esto sonará más porque solemos utilizarlo en el API REST de Belneo, VRP, cómo funciona un web service y veremos un par de ejemplos y pruebas funcionales. 2 ejemplos de conexión a 2 web services diferentes porque el único problema en los web services, en los servicios web, es que cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene uñas triquiñuelas, pero una vez las conozcamos es muy fácil de conectar. Empezamos con un poco de teoría. Repito, no os preocupéis, pasaremos un poco por encima, sobre todo para conceptos generales. ¿Qué es un web service? Pues, como veis aquí, un web service es un conjunto
de protocolos y estándares para el intercambio de datos entre aplicaciones. Las aplicaciones desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y que son ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos entre ellas. De forma más simple, podríamos decir que un servicio web es como una función que diferentes servicios o equipos utilizan, pero que solo se envían parámetros al servidor. El servidor es el lugar donde está alojado el web service y que este servidor responderá a dicha petición. Suelen utilizar para el intercambio de información protocolos del tipo XML, SOAP, VSDL y UDI. El XML, que os sonará a todos, es el usado para describir los datos. El SOAP se ocupa para la transferencia de esos datos. Y luego hay dos partes importantes, aunque nosotros no las gestionaremos, que es el WSDL, que se emplea para describir a qué servicios podemos atacar, qué servicios están disponibles de este web service, y el UDI, que es un catálogo, es como un diccionario que se ocupa de conocer cuáles de los servicios que vamos a atacar están disponibles. Nosotros nos centraremos en el XML y el SOAP. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues las ventajas principales son que son independientes de las aplicaciones, por lo tanto no tienen interfaz y comparten la lógica de datos y procesos, algo muy parecido a los que ya conocéis del API REST de Verneo, búsquedas, procesos, etc. Hacemos la petición y devuelve unos datos. Existe interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. Esto es importante, entonces nos garantiza que funcionará en cualquier parte. También al ser servicios basados en web, están basados en estándares y protocolos de texto. Esto hace que sea más fácil acceder a su contenido y podamos entender mejor su funcionamiento. Es texto plano. Y por último, y no menos importante, es que las especificaciones son gestionadas por una organización abierta que conocemos, W3C, y que garantiza, por lo tanto, la interoperabilidad entre dichas aplicaciones. ¿Qué es SOAP? Algo que a muchos os sonará porque todo el mundo nos dice conectaros a mi web service por SOAP y tal. SOAP son las siglas de Simple Object Access Protocol, que es un protocolo escrito en XML para el intercambio de información entre aplicaciones. Es un formato para el envío de mensajes. Está diseñado especialmente para servir de comunicación en Internet y se puede extender a los HTTP también. Por ejemplo, es una forma de definir qué información se envía y cómo mediante ese XML. Es un protocolo para acceder a un web service. Aquí vemos un pequeño ejemplo de una parte de XML que podríamos enviar a un servicio SOAP. ¿Cómo se compone un mensaje SOAP? Pues el mensaje SOAP está compuesto por un sobre, un envelope, cuya estructura está formada por los siguientes elementos, los dos más importantes, la cabecera y el cuerpo, muy parecido a cualquier página HTML que se precie. Pasamos a ver un concepto quizá menos conocido de la parte de las conexiones a los web services, que es el WSDL. Son las siglas de Web Services Description Language. Es el lenguaje basado en XML para describir los servicios web y cómo acceder a ellos. Se ocupa de definir los web services como unas colecciones de un punto de comunicación, que habréis visto por ahí, se llaman endpoints, capaces de intercambiar mensaje. Es decir, la parte concreta del WSDL describe el cómo y el dónde del servicio al que vamos a atacar. Cómo tiene que llamar un cliente al servicio, qué protocolo debería usar y dónde está disponible este servicio. Por ejemplo, en el mundo Java, los que también conocéis algo de Java, podemos generar la parte concreta de un WSDL como la implementación de la parte abstracta, aunque en términos web
solamente describe dónde se encuentra dicha implementación para ser utilizada. Y contiene dos componentes principales. La información del enlazado o binding sobre qué protocolo vamos a utilizar y la dirección en donde localizar el servicio. Y de forma rápida vamos a ver unos conceptos que os sonarán cuando accedáis a un catálogo WSDL, que es el detalle de estos elementos. Definitions, que es el elemento raíz y que permite especificar el espacio de nombres del documento o target namespace, el nombre, otros prefijos utilizados en el documento, etc. Los types, que se utilizan para definir los tipos de datos que se intercambiarán en el mensaje. El mensaje como tal, que define los distintos mensajes que se intercambiarán durante el proceso de invocación de ese servicio. Los mensajes muestran descripciones abstractas de los datos que se van a intercambiar, ¿de acuerdo? Luego el port type, que el port type contiene una colección de una o más operaciones, es decir, por cada operación indica cuáles son los mensajes de entrada y salida, utilizando para ello los mensajes definidos en el apartado anterior. Los port types son, por lo tanto, colecciones abstractas de operaciones soportadas por un servicio. El binding indica el protocolo de red y el formato de datos para las operaciones de un port type. Todo está relacionado. Y por último, ya el servicio como tal define el servicio como una colección de elementos port a los que podamos acceder. ¿De acuerdo? Pasaremos un poco por encima qué es REST. ¿Vale? Hoy nos vamos a centrar en conexión a web service de tipo SOA. El REST ya lo conocéis porque lo soléis utilizar en Belneo VRP y en otras aplicaciones de Belneo con el API REST. Los servicios web de RESTful son adecuados para escenarios de integración tipo ad hoc y al ser servicios web se suele integrar incluso mejor con HTTP que los servicios basados en SOA, porque no requieren de mensajes XML, ¿vale? No requieren del diccionario WSDL. Los servicios REST utilizan estándares tipo HTTP, SML, URI, MIME, etc. ¿Vale? Y son más ligeros, tienen una infraestructura ligera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que permite que los servicios se vayan construyendo utilizando herramientas mínimas. ¿Vale? Es un servicio barato y tiene muy pocas barreras de adopción. Veamos cómo funciona un web service. El web service es el servicio a conectar y, por lo tanto, lo primero que haremos será generar en el WSDL una petición. ¿Vale? El servicio a conectar es el que genera el diccionario, el WSDL, describe el servicio y registra ese diccionario en el directorio UDI. Es decir, el cliente hace la petición web de qué servicio voy a utilizar. Por ejemplo, uno de los ejemplos que haremos será el catastro de español, el registro del catastro, donde tú puedes lanzar una petición de tipo devuélveme los municipios de esta provincia o dime la referencia de esta referencia catastral, todo el contenido, qué tipo de elemento es. El web service nos devuelve el fichero WSDL con el número y descritos cada uno de los métodos y acciones que podemos acceder, por ejemplo, consulta municipios, consulta referencia catastral, obtén lista de poblaciones, etc. Eso nos lo devuelve el WSDL. El tercer punto, el cliente, basándose en esa descripción, ¿vale?, envía un request, una petición, para un servicio en particular, por ejemplo, devuélveme los municipios, a ese web service, que se encarga de recibir y devolver los mensajes en formato SOA. El web service ahora habrá analizado ese mensaje, esa petición, devuélveme los municipios, por ejemplo, invoca una operación interna en la aplicación y el resultado vuelve a escribirlo de nuevo en SOA en forma de respuesta y nos lo envía a nosotros, al cliente. Finalmente, el cliente lo procesa y lo interpreta o, si ha generado un error, pues operamos con lo que nos llegue, una respuesta. Es así de sencillo.
Aquí os pasaré algunos ejemplos de web service que hay disponibles. Por ejemplo, hay uno de una página que se llama webservice.net, donde hay varios ejemplos que puedes pedir el ISBN de un libro, puedes el servicio meteorológico, conversor de monedas y los dos que hoy nos centraremos. El catastro español, que como os digo, hay una serie de referencias de acciones y métodos que podamos hacer, y Egoi. Egoi es una herramienta de mail marketing, de envío de correo, generación de campañas, etcétera, que requiere estar dado de alta, yo me he dado de alta para esas pruebas, y disponer de una API. Y sí veremos dos ejemplos. Uno con una invocación sin clave de registro ni API y otro donde es necesario estar registrado y el uso de una API. Fijaos en los dos que todos terminan con una URL WSDL, porque invocamos a ese directorio, a ese diccionario que nos dirá qué acciones podemos hacer. Bien, antes de pasar a la demostración técnica, no sé si hay alguna pregunta, Jesús, que necesitamos. Buenas tardes a todos. Pues no, Mario, bueno, ha habido una pregunta de Carlos Moreno que ya le he respondido, pero ahora más una duda a nivel de si integrarse con una aplicación de un proveedor, lo mejor era una solución REST. Y ya le he respondido que básicamente cuando te conectas a un proveedor, la conexión la establece el proveedor, no la estableces tú. Correcto, correcto. Por ejemplo, si fuera tu aplicación desarrollada en Belneo y alguien quiere conectarse, tú le dirías que necesita conectarse a través de protocolo REST. En cambio, el catastro o Egoi o muchos de los proveedores obligan a que la conexión sea del tipo SOAP. Es más complejo quizá el tipo SOAP porque hay que pasar unas cabeceras, unas acciones, que no el tipo REST, que es simplemente una URL. Por eso nos hemos centrado más en el tema del SOAP. Y viendo las dudas técnicas que soléis comentar en soporte, nosotros nos basamos mucho en el centro de soporte, vuestras consultas y lo que sale también en las sesiones de consultorías, de ahí que nos centremos en el SOAP. Como bien ha dicho Jesús, es el proveedor quien establece el modelo de conexión. Pues nada, si os parece, vamos a empezar ya con la parte técnica. Bien, nosotros para probar lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llama SOAP UI. Tiene una versión gratuita. Le dais ahí a descargar. Bueno, yo mientras descarga ya me la había descargado antes para hacerlo más ágil. Y le daremos ahora a ejecutar. Dejaremos descargando. Yo la tengo instalada. Eso nos permitirá conectar, ¿vale?, a cualquier web service probándolo sin utilizar en Belneo. Entonces sabemos que si aquí somos capaces de conectar, en Belneo también funcionará. Vale, lo primero que haremos será crear, cerramos aquí la publicidad, crear un proyecto SOAP vacío. Por ejemplo, vamos a crear uno del catastro. Como decía, le ponemos un nombre y ahí pegamos la URL que termina en WSDL. Ahora veremos cómo, ahí está, nos importa. Ya nos dice todos los métodos, lo que os decía, esto es el catálogo, nos dice que podemos lanzar todas estas consultas. ¿De acuerdo? Es decir, al invocar esa URL, nos dice que podemos hacer este tipo de conexiones. Jesús, si hay algo me vas... Bueno, veo que hay una pregunta, antes de pasar al siguiente punto, de Ricardo Huacán, que nos dice: para conectarse a un web service, pero enviando un XML cifrado, y el web service nos devuelve también un XML cifrado o firmado electrónicamente, ¿es factible con lo que vamos a revisar? Hoy no nos dará tiempo a verlo, pero existen herramientas. Hay una que se llama XML Sign, que es gratuita, que lo que hace es firmar el XML. La única diferencia es que ese XML que se compone le añade una firma electrónica, que no es ni más ni menos que una retalía de texto y bastante grande que indica que ese XML no va a ser tocado y va a ser cifrado. Y en la vuelta exactamente igual, ¿vale? Eso ya lo veríamos a posteriori y evidentemente no nos daría tiempo ya hacerlo, pero apuntaros, se llama XML Sign, creo, sino a posteriori en el documento de preguntas y respuestas
os lo adjuntaremos. Lo hemos visto en alguna empresa que lo hemos hecho y lo que hace, repito, es el XML, lo firma, añade un texto de firma y verificación y se envía ese y la de vuelta es exactamente igual. Venga, seguimos. Vale, vamos a lanzar, por ejemplo, la que os decía. Vamos a ver qué nos dice para pedir los municipios. Vamos a hacer esto más grande. Vale, aquí nos dice que tenemos que cambiar estos dos parámetros y le diremos que nos dé los de Pontevedra y Vigo. Ejecutamos y ya vemos cómo nos devuelve una serie de valores. En este caso nos dice una serie de códigos, locat y loin, y siempre podemos verlo en formato RAW. Esto es importante, tanto el formato XML como el RAW. ¿Por qué? Porque aquí nos indica, como veis ahora, el action, el swap action. ¿Vale? Fijaos que es una URL / consulta municipios, que es el action. Y aquí está el tema de la codificación de caracteres. ¿Por qué es importante el swap action? Porque en algunos web services obligan a pasarle este parámetro. ¿Vale? Bien, vamos a probar ahora con otra provincia y le vamos a pasar la referencia catastral. Este es otro método, fijaos que hay 3 parámetros y un segundo que ahí está. Es la referencia catastral de real. Ahí. Muy bien. Vemos que nos devuelve, bueno, que es una casa, una vivienda que tiene un aparcamiento, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo él automáticamente ha cambiado el swap action, añadiendo detrás el método. Después lo veremos en ejecución en Belneo. Eso es importante, como digo, porque hay veces que hay que pasarlo en el header. ¿Vale? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, Jesús? Iré parando de forma... si hay algo, casi mejor me interrumpes. ¿Vale? No, bueno, yo lo único que ya lo has dicho, pero bueno, por destacarlo, la importancia de probar antes con esta herramienta, antes de meterte a programar la conexión al web server. Correcto, sí, porque lo he dicho muy de pasada, gracias Jesús, pero es muy importante, porque a veces nos liamos en probar y que si es fallo de Belneo, que si es tal, y antes no sabemos ni tan siquiera si funciona. Os comento una cosa que me pasó a mí preparando el seminario. Ya lo tenía funcionando y de golpe y porrazo dejó de funcionar. Y es que justamente pillé que se había puesto en modelo mantenimiento en la página del Catastro Español, ¿no? Entonces podemos estar perdiendo el tiempo y realmente no funciona el servicio o no lo estamos haciendo bien. Y como os decía muy al principio, cada web service es de su padre y su madre. Requiere leernos bien la documentación, de qué tipo de parámetros pasarlo y tal. Si no conseguimos conectar con esta herramienta, con SOAP-OI, olvidaros de empezar a programar en Belneo. En Belneo ni en cualquier plataforma. ¿De acuerdo? Es una de las mejores herramientas y gratuitas para establecer conexiones con web services. ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos. Cambiamos de escritorio y ahora vamos a ver este servicio que os decía que es Segway. Voy a loguearme. Podéis crear cuentas gratuitas. Esto es una herramienta de mail marketing. Hay varias, como está Mandrill, como está MailChimp, etcétera. ¿Vale? He creado aquí una lista. Esta es la diferencia. Luego os enseño que hay que estar logueados. Vale. He creado una lista que se llama test, la lista 2, donde he ido creando registros. Y ahora voy a buscar dónde estoy. Ahí. Voy a dar de baja este registro mío para después darlo de alta desde el SOAP. Muy bien. Aquí en la parte de mi cuenta veis cómo me ha suministrado una API Key. Esta gente tiene muy bien documentado el tema de la API. Vamos a ver dónde estaba. Aquí, vale. Aquí vemos toda la información de la API y nos dice cuál es el diccionario para SOAP. Vamos, aquí nos dice el SOAP, ¿vale? Vamos a copiar esto de aquí, link, y volvemos aquí y creamos otro proyecto. Podemos tener tantos como queramos, ¿vale?
vamos a crear un nuevo proyecto, Egoi SOAP, le llamaremos, perdón, SOAP, vale, y pegamos la dirección, el diccionario, la URL que hemos copiado. Fijaos como aquí los servicios son ya muchísimos que podemos interactuar con este web service. Vamos a probar, por ejemplo, hacer un chequeo del login de mi cuenta. Aquí fijaos que el parámetro también es 1, pero va acompañado de una serie de requisitos, ¿vale? Yo lo tengo preparado aquí para avanzar. Copiaremos. Tengo el tal y pegaremos aquí. Perdón, hay que quitar toda la línea. Vale, fijaos que hay que ponerlo dentro del function options, tal como os decía. Y en este caso, el único parámetro requerido es el API key. Ejecutamos y en la pantalla derecha ya nos devuelve el usuario, ID, el resultado OK, etcétera, etcétera. Perfecto. Bien, vamos a probar otro método. Por ejemplo, vamos a añadir un usuario nuevo desde aquí, no solo una consulta. Vale, tengo otra vez copiado. Aquí ya los parámetros son más, además de la API key nos pide el número de lista, el email, el nombre, apellidos y bueno, podría pedirnos evidentemente teléfono, etcétera. Yo le paso los mínimos para poderlos ver. Copiamos y sustituimos aquí para escribir más rápido. Y vamos a dar de alta el usuario con la cuenta mía de Gmail. Bueno, esto no hace falta que lo encolumnéis, es defecto de Belneo. Lanzamos, tarda un poco más porque evidentemente las acciones son mayores. Y estupendo, ya nos devuelve un UID del propio servicio, ya nos dice el alta y tal, y vamos a verlo. Esto cerramos, que ya no nos hará más falta. Vamos a actualizar. No, aquí en las listas. Contactos. Y debería estar aquí abajo. Fijaos, ya nos ha dado de alta el registro, es decir, ya hemos conectado con SOAP UI. Eso nos indica que ya hemos sido capaces de conectarnos. Ahora veremos si le cambiamos otro, vamos a dar otro registro, por ejemplo, con los datos de soporte Belneo y pues, los datos de hoy. Soporte, pondremos Belneo Seminario. Ahí está. Muy bien. Nos ha confirmado el UID, los datos. Refrescamos. Creo que tiene un refresco automático, pero bueno, sí aceleramos. Y debería estar en la lista 2, que es la del test, por los parámetros que le hemos pasado. Ahí vemos. Ahí arriba, Belneo Seminario Soporte, el que acabamos de dar de alta ahora. Bien, pues ahora ya sabemos que hemos conseguido a través de SOAP UI conectar con el catastro, que era uno de los ejemplos, y conectar con otra herramienta, con una plataforma de mail marketing como es Egoi. Si hemos sido capaces de hacerlo en SOAP UI, sabemos que funciona, sabemos cómo hacerlo, ahora vamos a trasladar esto a Belneo. ¿Vale? Vamos a abrir el develop, revisamos si hay alguna pregunta. Hay una de Paco Satué. Hola Paco, que nos pregunta ¿qué herramientas de parseo y creación de cadenas XML disponemos en Belneo? Bueno, para el parseo tenemos la clase VXML Reader en el API de Belneo para JavaScript, luego veremos en el ejemplo. Y también hay una OpenApp antigua, no recuerdo ahora el nombre, que podéis solicitar en soporte con varias utilidades, entre las que contienen unas funciones para el parseo de ese XML. Y para la creación de cadenas está la clase VXML Writer en el API de Belneo JavaScript. ¿Vale? Luego lo vemos. Bien, vamos a pasar
a la parte ya del editor. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos esto en Beldeo. Minimizamos. Tengo abierto el editor. Perdón. Y aquí tenemos los dos ejemplos que hemos hecho. Tenemos, bueno, las CSS, una serie de recursos, y vamos a empezar. Hemos creado un formulario, por ejemplo, para el catastro, con una serie de campos que tiran de variables locales, como es la URL, el APK, si es necesario, el SOAP, etcétera, etcétera. SOAP action. Vale, vemos aquí como todos son variables locales. APK, ID, el log, el municipio, etcétera. Y luego tenemos un botón enviar que lo que hace es lanzar un comando, un manejador de evento. Perdón. Bien. Que genera la ficha en una tabla de transacciones, da de alta porque actualizaremos un log, inicializamos el log y bueno, esto os repito, paso por encima porque lo vais a tener. Esto lanza el proceso JavaScript cat de catastro, que es donde luego veremos cosas que preguntaba Paco, y asignamos las variables locales del objeto, lanzamos el proceso y luego actualizamos el log. ¿Vale? Así de sencillo. Aquí es donde veríamos el log y tenemos otro proceso para limpiar ese log por si queremos ir lanzando diferentes métodos, diferentes actions. Ahí lo vemos. Simplemente poner la variable limpia. Bien, vamos a ver el de Goi, que es prácticamente igual, pero cambia los campos. También tiene una APK, mail, nombre, apellidos y el número de lista, que son los campos mínimos que nos pedirá. Y aquí fijaos que hay más métodos, más actions, ¿vale? Que hemos automatizado. Mario, dime. Ya que estás con Aegoy, hay una pregunta de Carlos Moreno. Sí. Me pregunta si Aegoy tiene posibilidad de SOAP y de REST cuando eliges uno u otro. No, solo es SOAP. Solo es SOAP. Perfecto, perfecto. Vale, os enseño ahora el proceso. Ya os dije antes que utilizábamos solo SOAP para probar. Vale, aquí vemos el JavaScript del catastro que hemos creado, ¿vale? Importamos la clase XML, aquí vemos una función que hemos creado para guardar el log, asignamos a la URL del formulario y aquí creamos el request, la petición que lanzaremos, asignamos una variable SR, donde le pasamos los datos que nos mandaba idéntico al SOAP. Aquí abriremos la consulta. Ahí está. Vale, fijaos, a ver si conseguimos verlo. Es el mismo texto, idéntico. ¿De acuerdo? Aquí nos dice cómo hay que conectar, pues eso es lo que nosotros, a ver si consigo que lo veamos, ahí, ¿vale? Es lo que nosotros tenemos que pasarle. Fijaos abajo el header, el body y luego ya los parámetros. Aunque aquí en la primera consulta solo se pasaban 2, nosotros hemos escrito 3 parámetros para la siguiente. Lo único que hacemos es sustituir, fijaos donde pone Pontevedra, el valor, por la variable del formulario que vamos a lanzar. En este caso la provincia, el municipio y para la siguiente la referencia catastral. ¿Vale? Con the root var to string sustituimos por el contenido del formulario. Cerramos el body y el envelope. Esto es importante en algunos métodos, en este caso el catastro lo exige, hay que añadir en el header el tipo de action, ¿vale? Para eso creé una variable denominada action, vamos a verlo en el formulario después, y añadimos la URL al log, ¿vale? La URL y el SOAP, el request que hemos generado para que veamos qué le hemos pedido a este servidor y después cuál ha sido su respuesta. Esto es lo que enviamos. ¿De acuerdo? Esto ejecutará la petición en el método post. ¿Vale? Creamos un nuevo XML HTTP request.
lo abrimos con la instrucción open, el método post, la URL, le decimos si es síncrono o asíncrono. Toda esta información nos la devuelve el servicio que necesitemos conectar, el tipo de formato de datos. Y lo importante, en este caso, y digo en este caso remarco, hay que pasarle el SOAP action, que es, como veíamos en el formato RAW, esta URL más el tipo de consulta municipios o consulta de NPRC o obtener tal, ¿vale? Que lo coge de aquí, de la variable act. Si vamos otra vez al formulario, en catastro, vale, ahí vemos el SOAP action, la variable act. Por defecto será la de consulta municipios, pero veremos que en función de lo que pongamos ahí, dinámicamente podremos acceder. Repito, en algunos casos es necesario, en otros no. Por ejemplo, en EGOI no lo es. Vamos a ver. Ahí la vemos. ¿Veis? El swap action, que es la URL barra y la acción que lancemos, en este caso, consulta municipio. Nosotros hacemos lo mismo, pero lo rellenamos con tipo consulta que lo coge del formulario. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Para hacerlo más dinámico. Antes de seguir, bueno, ahí lo vemos correcto. Cerraremos esto. Perfecto. Vale, no hay errores y vamos a ejecutar. Antes de ejecutar, sobre lo que comentaste antes de Carlos Moreno, también se puede acceder a EGOI por URL, pero es más limitado en cuanto a funcionalidad. ¿Vale? Entonces, por eso hemos utilizado SOAP y que es la forma más habitual. Hay muchas más funciones y se puede generar de forma más dinámica. ¿Vale? Nosotros, repito, en este seminario nos hemos centrado en SOAP, que es un poco más complejo, ya que el REST es bastante más fácil. Bien, pues ahora vamos a ver en ejecución si todo esto que hemos hecho nos funciona igual que en el SOAP UI. Antes veo que hay una pregunta de Edwin Armando que nos dice: ¿los servicios web podrían resolver la integración entre dos aplicaciones con bases de datos distintas? Sí, claro. Por ejemplo, ¿puedo leer y escribir datos desde una aplicación Belneo si estos datos se encuentran en una base de datos de SQL, Oracle, MySQL, etcétera, utilizando servicios web disponibles en otra aplicación? ¿Cómo puedo saber si una aplicación de terceros, empaquetada o a la medida, ofrece dichos servicios? Bueno, evidentemente sí, claro, para eso son los web services. Ese es uno de los usos más habituales, intercambio de información. Por ejemplo, es muy habitual hacer peticiones para integrar aplicaciones con SAP. Es algo que muchos de nuestros clientes suelen hacer. Muchos de los que estáis aquí hacéis o nos contratáis consultoría y soporte como para hacer con esto, contactar con otras bases de datos o aplicaciones. Los web services son una capa que abstrae de la base de datos que hay debajo, ¿vale? Por eso decíamos antes en la documentación, ya que la petición se establece a través de un socket, no necesita una sentencia SQL, pero evidentemente es la propia aplicación a través de su UDI y de su WSDL quien nos debe informar cuáles son las acciones que tiene disponible: alta de registro, baja de registro, generar cliente, etcétera, ¿vale? Son ellos quienes nos tienen que informar a nosotros. Sí, Mario, dime. Yo añadiría ahí que como yo creo que Edwin también está preguntando, ¿pero cómo puedo saberlo? Pues no tienes forma de saberlo, porque además los web services también tienen una capa de seguridad, con lo cual correcto, tienes que preguntar, tienes que hablar con tu proveedor o con tu cliente. El tipo UDI que os he comentado, UDDI, es ni más ni menos que eso, es un directorio, es un catálogo de web services existentes. Si buscáis ahí, buscáis en Google la información de UDI, hay una página donde os dirá todos los web services que están registrados, ¿vale? Entonces, si no está ahí, muy probablemente no tenga ese servicio, ¿de acuerdo? Acordaros, el UDI es la relación de los web services disponibles y el WSDL es cuando accedemos a uno de esos web services, los actions, los métodos que tiene para interactuar con él. ¿Sí, Jesús? Sí, correcto. Y luego está el otro punto, que es tú llegas a un cliente a lo mejor que tiene un producto tipo SAP y que
tú tienes que hablar con su departamento de informática porque a lo mejor te tienen que preparar un web service para que tú te integres con ellos. Es decir, Correcto. no es algo muchas veces que exista, sino que se tiene que programar específicamente. Correcto. De ahí, por ejemplo, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, pero en REST es lo que tú puedes hacer importando la parte de API REST del VRP a una aplicación que no sea VRP. Entonces, pondrás disponible el acceso a tu base de datos para terceros. El formato sea SOAP o sea en REST es lo de menos, ¿vale? Eres tú quien debe de permitir, el que debe compartir tu información, ¿de acuerdo? Pero no, a priori no puedes saberlo si no te lo identifican. Hay otro, bueno, dice que más que una pregunta es una sugerencia de Martín Ibarra, por si quieres comentarla. Sí, a ver, Martín nos dice, Martín, felicidades, que hoy creo que es tu cumpleaños. Esto no, nos ayuda a Facebook para esas cosas. Nos decía Martín, yo tomo la petición completa del SOAPUI, la grabo en un campo objeto de Belneo y donde van los valores pongo variables de sustitución. Correcto. En ejecución sustituye esas variables por su contenido. Perfecto, sí, sí. Es una respuesta mucho más extensa, como nos tiene acostumbrado Martín, muy técnica y de calidad. Evidentemente, Martín, podríamos tener un objeto... Hay otro seminario preparado, ya os lo avanzo, sobre temas de scripts y webs y integración con HTML, etcétera, donde hacemos exactamente eso que estás comentando ahora, ¿vale? Donde guardamos en un objeto texto, ¿vale? El contenido de HTML o el contenido del script y dinámicamente lo escribimos ahí y podemos ver el resultado. Eso también se podría hacer. En este ejemplo no lo hemos hecho, Martín, pero y ya para todos veréis que en ejemplos posteriores, por ejemplo, uno que, repito, de scripts de integración que se va a hacer con Excel y Word, ya generamos el script dinámicamente en un campo objeto texto y tú puedes modificarlo ahí, y también en otro que va a haber de interacción con HTML, etcétera, exactamente igual. Igual como generamos aquí el XML, generamos en un campo objeto texto. Perfecto. Gracias por comentarlo, Martín. Nada, otra pregunta de Alberto Pina. Hola, Alberto, de Wimotor. Nos dice, hola, sí. Jesús. Bueno, esta es para ti, Jesús. Esta es para mí, pero bueno, contéstala tú. Dice, ¿me podéis decir si a la inversa de lo que estamos viendo podemos también utilizar SOAPUI para conectarnos con el API REST, por ejemplo, de Belneo, en lugar de con Swagger? No lo hemos probado, pero en principio sí. Funcionará, Alberto, porque es la misma empresa. Swagger es de SOAPUI. ¿Vale? De hecho, hay que cambiar unas cabeceras y tal, pero debería de funcionar. No lo hemos probado, yo al menos no lo he probado. Pero tiene que funcionar. Correcto, pero tiene que funcionar. O sea, es una petición por HTTP y contra un servidor, y pasándole bien la petición, el servidor te va a responder. O sea, que debe funcionar igual. Correcto. Bueno, vamos a ver. Mario, hay más preguntas, pero si quieres, continúa y voy a intentar sí, porque me comprometí a un tiempo y vamos justitos ya. ¿Vale? Venga, seguimos. Vamos a ejecutar ahora. Bien, esta es la aplicación que dispondréis. Aquí tenemos la URL, el API key si es necesario. Aquí le pasamos el action. En este caso vamos a hacer la primera de consulta municipio. Le quito la referencia. Muy bien, aquí nos devuelve lo que le hemos enviado. El error code es el 0, el código de error, status 200 y que la respuesta ha sido correcta. Y vemos el response, ¿qué nos ha devuelto? Pues lo mismo que veíamos antes, una serie de datos en unas variables y limpiamos este contenido. Bueno, ya nos ha funcionado, ya hemos conectado. Vamos a ver ahora vamos a hacer la de la consulta por referencia, que era consulta, si no recuerdo mal, DNPRC. Correcto. Le quitamos, a ver, DNPRC, correcto, ¿vale? Aquí nos indica toda la información, fijaos la importancia de ver la documentación, y hay que pasarle la referencia catastral. Pues bueno, quitamos, si queremos no hace falta esto, y esta es una referencia catastral pública que se puede revisar. Vemos cómo no nos devuelve ningún error y nos indica que es una finca de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, y ahí nos da la dirección, que es un almacén, etcétera, etcétera. Ya tenemos tal. Ahora, esto tan solo nos haría falta parsearlo. Luego veremos un ejemplo de cómo parsear esa información. ¿De acuerdo? Vale. Y vamos a probar con Egoy.
Aquí sí que hay que rellenar el API key, el formulario es el mismo, y vemos el check login. Fijaos que ya nos da el UID, nos dice que la cuenta registrada es mconde@belneo, etc. Bien, vamos a crear uno, le pondremos para que veamos que es diferente, otra dirección, y aquí pues le pondremos alta seminario. Y el otro método que hemos visto antes en SOAP-UI, add_subscriber. Bien, pues vemos que ya nos ha dado el alta, nos confirma el UID, correcto, por lo tanto ya nos funcionan y aquí debería de aparecer. Vamos a refrescar. Y ya lo tenemos. Mario Conde, alta seminario, test, Mario Conde Fornos, tal. Bueno, pues ya hemos conectado con dos web services diferentes. Uno incluso pasándole un API y en el header el método action. Vamos a ver ahora cómo podemos parsear esta información. Aquí nos devuelve el resultado, correcto, pero imaginemos que necesitamos coger esas variables, el CD, el CMC, etcétera, esa serie de códigos. Bien, he creado un nuevo proceso. Ahora vamos a copiar aquí la parte del response, que era lo que comentaba Paco, una de las partes también. Lo asignamos a variable red, ¿vale? Y hacemos un bucle mientras hay registros. Este es el proceso que he creado, lo vemos después, el catRes, que será el proceso del response. Bien. Ahora añadiremos, tengo copiadas unas líneas que añadiremos aquí en el botón de envío. Copiar y pegar. Ahí está. Perdón. Esto es lo que hemos copiado y pegado, que tenía preparado. Cogemos la variable local del objeto, el retorno, creamos un manejador de objeto con el proceso catRes, que es ese nuevo que he creado. Aquí lo vemos ahora con calma. Importamos las clases, VXML Reader y VProcess. Ahí están. Ahí, correcto. Nos guardamos el retorno del XML, las clases, preparamos el objeto para parsear, creamos un nuevo VXML Reader y le añadimos el retorno que nos ha venido, el response, que es el XML. Cogemos el primer elemento, hacemos un bucle y mientras hay elementos vamos parseando, lanzamos una función de parseo y vamos al siguiente. Y la función de parseo lo que hace es extraer de las variables que a mí me interesen, en este caso CD, CMC, CP y CM, que son los valores que me devuelve, para después pues, asignarlos a campos, etc. Son estas 4 variables de aquí. Acordaron que eran las que nos devolvía también SOAP-UI, ¿vale? Y gestionamos también los errores. Bien, esto, ¿dónde está? Ahí, ¿vale? Lanzamos el proceso. Cogemos la variable local del objeto, del retorno que hemos visto. Disparamos el objeto y recogemos todas las variables del body. CD, CMC, CMC y CP. Vale, y para que sea visible aquí, pues lo he añadido al log. Podríamos añadirlo en tablas, etcétera, etcétera. Vamos a ejecutar a ver si realmente lanza la sentencia y nos parsea el resultado. Perfecto, vemos que ha hecho lo mismo y ya nos ha parseado los valores que contenía ese response. Creo que con esto hemos visto las posibilidades que existen de conexión a web service. Es un simple ejemplo para que veáis que no es nada difícil, es un poco entender cómo funciona y perderle un poco el miedo, lo que os decía antes. Veo que hay alguna pregunta. Hay una de Juan Carlos Fernández
¿Qué diferencia hay entonces entre una API y un servicio web? ¿Es esta, Jesús? Sí, correcto. Vale, pues a ver, un API es un conjunto de funciones que permite hacer pública la información y las funcionalidades de una aplicación, ¿vale? Es lo que decimos nosotros, por ejemplo, imagínate en VRP, pues la búsqueda de clientes, la búsqueda de facturas o un proceso que nos facture unos albaranes, ¿vale? Esta API puede ser accesible de múltiples formas, una de ellas es un servicio web. Pero, por ejemplo, cuando desde JavaScript ejecutas funciones del API de Belneo, lo estás haciendo de una forma directa, sin establecer socket a través de un servidor web. ¿Vale? Y Sergio Esteve nos dice, yo lo hago igual que Martín, pero en un objeto fórmula. Así, con un call dynamic fórmula, tengo todas las sustituciones hechas. Correcto, es otra de las opciones. Gracias por tu aportación. Perfecto. Cualquiera de estas tres formas es válida. Como os digo, en otros seminarios podemos ver. Pues fijaos, hemos cumplido, no hemos llegado a la hora todavía. Y repito, por favor, antes de terminar, os pido 3 minutos de vuestro tiempo. Ahora vamos a finalizar ya este seminario, que espero que os haya gustado. Hemos trabajado mucho en un nuevo formato y en darle la mayor calidad posible y ejemplos didácticos apoyados con información. Y esperamos lo que os digo, que os haya gustado. La única forma de saberlo, y es el canal idóneo para decirlo, este es el canal, decirnos dónde podemos mejorar, qué os gustaría ver en próximos talleres y cualquier otra cosa que necesitéis comunicarnos. Muchas gracias a Jesús por el apoyo en este taller, en este seminario. Gracias a todos por vuestra asistencia. No os preocupéis si habláis con gente que no ha podido entrar. Veo que hemos superado el aforo que teníamos previsto, tanto en registro como aquí. Eso es buena señal. Y nada, esperamos veros en próximos seminarios. Buenas tardes a todos. Gracias, Jesús. Un saludo. Gracias. Hasta pronto.